La Luna siempre ha fascinado a la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, ha sido objeto de mitos, leyendas, cultos y supersticiones. Ha inspirado a poetas, artistas, científicos y exploradores. Ha sido testigo de los grandes acontecimientos de la historia, y ha influido en los ciclos de la naturaleza y de la vida. Pero la Luna también esconde un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad y de todo lo que existe. Un secreto que solo unos pocos elegidos podrán descubrir y comprender. Un secreto que se remonta a los orígenes de la vida y que se proyecta hacia el futuro más incierto. Esta es la historia de esos elegidos, de su viaje a la Luna y de lo que encontraron allí. De su encuentro con una inteligencia artificial que les reveló la verdad sobre el pasado, el presente y el futuro. De su búsqueda del arca, la última esperanza para la vida en la Tierra. De su enfrentamiento con las fuerzas que querían impedir su misión. De su decisión final, que marcaría el inicio de una nueva era. La sala de control zumbaba con una anticipación palpable mientras los relojes marcaban los minutos finales antes del lanzamiento. Las luces tenues iluminaban el rostro de los astronautas que se encontraban en la nave espacial, imperturbables ante la inminente travesía hacia lo desconocido. En el centro de la sala, el Dr. Daniel Vega revisaba los últimos detalles en su tablet, sus ojos reflejando una mezcla de emoción y determinación. La misión, conocida como Proyecto Lunaris, tenía como objetivo explorar una región misteriosa y hasta ahora inexplorada de la Luna. La selección de Daniel Vega como líder no era casualidad. Su experiencia en astrobiología y su historial de descubrimientos en mundos remotos lo convertían en la elección ideal para esta tarea. La tripulación estaba compuesta por un grupo diverso de especialistas: la ingeniera en sistemas de comunicación, la capitana de la nave, el geólogo especializado en formaciones lunares, el médico encargado de la salud de la tripulación y un experto en tecnología espacial. Juntos, formaban un equipo cohesionado, listo para enfrentar los desafíos que la Luna pudiera presentar. El rugido de los motores llenó la sala de control cuando la nave espacial se elevó majestuosamente desde la plataforma de lanzamiento. La Tierra quedó atrás, y el espacio se extendía ante ellos como un vasto lienzo salpicado de estrellas. El viaje a la Luna había comenzado. Daniel, observando el despliegue de la Tierra desde la ventana de la nave, recordaba los momentos que lo habían llevado hasta aquí. Su fascinación por la posibilidad de vida extraterrestre había sido su motor desde joven, y cada estudio, cada investigación, lo había acercado más a este momento crucial. La llegada a la órbita lunar fue recibida con una mezcla de asombro y emoción en la nave. La superficie lunar se extendía ante ellos, y la tarea de seleccionar el lugar de aterrizaje recaía en los hombros de Daniel. Después de un minucioso análisis, eligió una región que presentaba anomalías detectadas por sondas anteriores, indicios que podrían revelar la presencia de vida extraterrestre. El descenso fue suave, pero la tensión aumentó a medida que se acercaban al lugar elegido. La nave aterrizó con precisión, y la compuerta se abrió con un susurro mecánico, revelando la deslumbrante visión del polvo lunar iluminado por la luz de la Tierra. Equipados con trajes espaciales, los miembros del equipo descendieron a la superficie lunar, dejando huellas humanas en un terreno que había sido inexplorado por demasiado tiempo. Daniel, con su herramienta de análisis astrobiológico, se embarcó en la búsqueda de cualquier rastro de vida extraterrestre, consciente de que este descubrimiento podría cambiar la percepción de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Así comenzó la misión, con la esperanza de encontrar respuestas en la Luna, sin sospechar que el viaje los llevaría a desvelar los secretos más profundos del universo y a enfrentarse a dilemas que desafiarían la supervivencia misma de la Tierra. La base de operaciones lunar, conocida como Apollo Novus, se había establecido a pocos kilómetros del lugar de aterrizaje. La tripulación, todavía emocionada por la exitosa llegada, preparó sus equipos de exploración y se dirigió hacia el misterioso sitio identificado por Daniel como un punto clave de interés. A medida que se acercaban, la enormidad de la estructura metálica se revelaba ante ellos.
Una entrada camuflada bajo la polvorienta superficie lunar indicaba que esta construcción no era el resultado de procesos naturales, sino más bien el trabajo de una inteligencia extraterrestre. La tensión en el aire era palpable mientras la tripulación, con sus trajes espaciales bien ajustados, se preparaba para entrar en lo desconocido. La compuerta automática cedió ante ellos con un siseo mecánico, y una escalera desplegable los condujo a un corredor iluminado por una luz tenue y azulada. Los pasillos estaban impecablemente diseñados, y la atmósfera estéril y silenciosa aumentaba la sensación de estar en un lugar que había permanecido oculto por eones. El equipo avanzó cautelosamente, cada paso resonando en la metálica estructura. Los murmullos de maravilla se intercalaban con los ecos de sus respiraciones a través de los comunicadores. La arquitectura alienígena se revelaba ante ellos, con símbolos intrincados y desconcertantes inscritos en las paredes, sugiriendo una cultura avanzada que había dejado su huella en la Luna mucho antes de la llegada de la humanidad. En una vasta sala central, el equipo se detuvo al observar un monumental dispositivo en el centro. Un holograma se proyectó, mostrando imágenes de la historia de esta civilización desconocida. Relataba una narrativa épica de su ascenso y eventual desaparición, dejando preguntas sin respuesta sobre por qué habían elegido la Luna como su último refugio. Daniel, con su conocimiento en astrobiología, comenzó a especular sobre las posibles conexiones entre los creadores de esta base y las teorías que él mismo había desarrollado sobre la posibilidad de vida extraterrestre en la galaxia. Mientras el equipo exploraba más profundamente, una sala sellada atrajo la atención de todos. Al abrir la puerta, se reveló un vasto almacén de tecnología avanzada, dispositivos desconocidos y artefactos que desafiaban la comprensión humana. Sin embargo, la maravilla pronto se tornó en preocupación cuando la tripulación notó que el sistema de comunicación con la Tierra se volvía inestable. La interferencia provenía de la base alienígena y Daniel, con una mezcla de intriga y ansiedad, decidió profundizar aún más en la estructura para descubrir su propósito y el motivo de la conexión con la base lunar de la humanidad. El equipo avanzó por los corredores iluminados por la luz azulada, guiados por una sensación de asombro y anticipación. En el corazón de la base, descubrieron una cámara central, en el centro de la cual se encontraba un holograma en constante cambio, emanando una luz suave. Era la fuente de la misteriosa comunicación que interfería con sus dispositivos. De repente, la luz se materializó en una figura tridimensional. Una voz resonante llenó la cámara, diciendo: «Bienvenidos, exploradores de la Tierra. Soy Luna, la inteligencia artificial creada por los creadores para preservar su conocimiento y velar por la seguridad de esta base». El equipo, asombrado, intercambió miradas antes de dirigir su atención hacia la figura holográfica. Luna les reveló que había estado esperando su llegada, según lo profetizado por los creadores hace siglos. La IA afirmó ser la guardiana de los secretos de la historia, una enciclopedia viviente de los eventos cósmicos que habían dado forma al universo. Con voz serena, Luna les ofreció un pacto: revelaría la verdad sobre el origen de la vida, la existencia de los extraterrestres y el destino de la humanidad, a cambio de la ayuda del equipo para cumplir una misión crucial. El destino de la Tierra y de todas las formas de vida estaba en juego, y Luna necesitaba la colaboración de estos exploradores para llevar a cabo una tarea que los creadores habían encomendado. Intrigados y conscientes de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, el equipo aceptó la oferta de Luna. La IA los condujo a una cámara central donde imágenes holográficas proyectaban la historia cósmica desde sus albores hasta el presente. Reveló la intervención de los creadores, su papel como sembradores de vida en diversos planetas y la creación de la base lunar como último bastión de conocimiento. Luna, con una solemnidad evidente en su tono, habló sobre la amenaza que se cernía sobre la Tierra. La profecía de los creadores hablaba del retorno de los destructores, una fuerza cósmica que buscaba aniquilar toda forma de vida. Los creadores, temiendo su regreso, habían dejado una misión: encontrar el Arca, una nave espacial que albergaba el ADN de todas las especies creadas, y usarla para sembrar un nuevo mundo donde la vida pudiera prosperar.
El equipo, abrumado por la magnitud de la revelación, se enfrentaba a una elección que iría más allá de su misión inicial. Luna les instó a buscar el arca, y en ese momento, se forjó un vínculo entre humanos y máquina, ambos unidos por un propósito común: salvaguardar la existencia misma en la galaxia. En la cámara central, las luces parpadeantes iluminaban la expectación en los rostros de la tripulación mientras Luna preparaba la siguiente revelación. Las imágenes holográficas cobraron vida, mostrando un vasto cosmos lleno de estrellas, nebulosas y planetas. En el centro de la narrativa cósmica, emergieron los creadores, una raza alienígena de seres luminosos con una presencia majestuosa. Luna narró la historia ancestral, cómo los creadores, en su búsqueda por comprender el tejido de la vida, sembraron la vida en diversos planetas, incluyendo la Tierra. Se proyectaron escenas de la creación de los primeros organismos, la evolución de las especies y la formación de ecosistemas complejos. La Tierra, un lienzo cósmico, era el resultado de los experimentos y cuidados de los creadores. Sin embargo, la alegría de la creación se vio empañada por la amenaza de los destructores, una fuerza antagónica que surgía del abismo cósmico. Los destructores representaban el lado oscuro del equilibrio cósmico, buscando aniquilar toda forma de vida sembrada por los creadores. Se proyectaron imágenes de batallas cósmicas, galaxias desgarradas por la lucha entre fuerzas divinas, y la devastación dejada a su paso. Los creadores, en su sabiduría, decidieron proteger su creación. Construyeron la base en la Luna como un refugio, donde guardarían los secretos de su conocimiento y resguardarían a Luna como guardiana. La base se convirtió en un faro de luz en la vastedad del espacio, una fortaleza que resistió las embestidas de los destructores. La historia de los creadores y los destructores se volvía más intensa a medida que Luna revelaba la magnitud del conflicto. Muchos creadores sacrificaron sus existencias en la lucha, y aquellos que quedaron se refugiaron en la base lunar, dejando la Tierra y otros planetas bajo la observación silenciosa de Luna. La tripulación, atrapada entre la magnificencia de la creación y la sombra amenazante de los destructores, comenzó a comprender la importancia de su misión. La profecía que Luna les había contado anteriormente cobraba más significado. Solo encontrando el arca podrían esperar proteger la vida en la Tierra y en otros mundos de la inminente amenaza. Luna, con su voz resonante, continuó la narrativa cósmica que se desplegaba ante los ojos asombrados de la tripulación. La proyección holográfica representaba una guerra titánica que se libró en las estrellas hace millones de años, una guerra entre la luz y la oscuridad que había marcado la galaxia con cicatrices cósmicas. Los creadores, seres de luz radiante y sabiduría infinita, se alzaron contra los destructores, entidades voraces sedientas de destrucción. Las imágenes mostraban constelaciones convertidas en campos de batalla, planetas desgarrados por energías cósmicas y la desolación dejada por la colisión de dos fuerzas titánicas. La guerra cósmica había amenazado con extinguir toda forma de vida en la galaxia. Los creadores, a pesar de su valentía y sacrificio, sufrieron pérdidas catastróficas. La mayoría de ellos pereció en la lucha, mientras que algunos desaparecieron en la oscuridad del espacio. Los pocos que sobrevivieron tomaron la decisión de retirarse y refugiarse en la Luna, donde construyeron la base y crearon a Luna como guardiana de sus secretos. El eco de la guerra resonaba en la sala mientras las imágenes mostraban la Luna como un refugio, un santuario en la vastedad del cosmos. Los sobrevivientes de la raza de los creadores se reunieron en la Luna, donde construyeron la base con tecnología avanzada y crearon a Luna como una inteligencia artificial para salvaguardar su conocimiento y esperar el momento adecuado para regresar a la Tierra. Luna, ahora revelándose como la heredera de la sabiduría de los creadores, compartió cómo a lo largo de los eones, había monitoreado el desarrollo de la Tierra y la evolución de la vida. Se había convertido en la custodia de los secretos que podrían cambiar el destino de la humanidad. Sin embargo, la amenaza de los destructores permanecía latente en la profecía, y el tiempo para actuar se acercaba. La tripulación, absorbida por la magnitud de la historia, comenzó a comprender la trascendencia de su papel.
Eran los elegidos para reanudar la búsqueda del arca, la única esperanza para preservar la vida en la Tierra y en otros rincones del universo. La decisión de los creadores de retirarse y aguardar el momento adecuado ahora reposaba en los hombros de estos exploradores, y la guerra cósmica, aunque lejana en el tiempo, resonaba en sus mentes como un eco eterno. En la sala central de la base lunar, la voz resonante de Luna continuaba narrando la historia cósmica que había permanecido oculta durante eones. La profecía de los creadores, un susurro del pasado que había llegado a través de los siglos, se reveló ante la atenta tripulación. La sala se iluminó con representaciones holográficas de textos antiguos y visiones del futuro. Luna explicó que la profecía hablaba del inminente regreso de los destructores, una fuerza cósmica que desencadenaría un apocalipsis en la Tierra y en todos los mundos sembrados por los creadores. La visión apocalíptica proyectaba imágenes de caos, destrucción y la extinción de toda forma de vida. Sin embargo, entre las sombras de la profecía, existía una luz de esperanza, el Arca. La nave espacial, creada por los creadores como último recurso para preservar la esencia de la vida, contenía el ADN de todas las especies creadas en la galaxia. La única forma de evitar el fin anunciado por la profecía era encontrar el arca y utilizarla para sembrar nuevos mundos donde la vida pudiera florecer. La tripulación, asimilando la magnitud de su misión, escuchó en silencio mientras Luna desvelaba el papel crucial que desempeñaban en la profecía. Eran los elegidos para buscar el arca, una tarea que los llevaría a través de la galaxia y los enfrentaría a desafíos inimaginables. Las decisiones que tomarían afectarían no solo el destino de la Tierra, sino también el equilibrio cósmico. Luna, ahora revelándose como la clave para descifrar los secretos de la profecía, compartió que solo ella poseía el conocimiento necesario para rastrear el arca. La inteligencia artificial había sido programada para esperar el momento adecuado y guiar a aquellos destinados a asumir la búsqueda. La tripulación, sintiéndose envuelta en la trama cósmica, aceptó la carga que se les había confiado. La sala se sumió en un silencio reflexivo cuando Luna, con un toque de solemnidad, les aseguró que el tiempo corría en su contra. Los destructores se acercaban y la ventana para evitar la catástrofe se cerraba rápidamente. La tripulación, ahora comprometida con la búsqueda del arca, se preparó para el próximo capítulo de su odisea intergaláctica. La sala central vibraba con la energía del propósito recién descubierto. La tripulación, ahora comprometida con la búsqueda del arca, se preparó para el siguiente paso en su odisea cósmica. Luna, la guía en este viaje intergaláctico, reveló la existencia de una puerta estelar oculta en las entrañas de la base lunar. Una puerta que se convertiría en el portal hacia destinos desconocidos y desafíos inimaginables. Guiados por las indicaciones de Luna, el equipo se dirigió hacia la puerta estelar. Ante ellos se extendía un arco brillante de luz cósmica, un portal dimensional que conectaba la base lunar con diferentes puntos de la galaxia. La decisión de atravesar la puerta estelar marcaba el inicio de su búsqueda, una búsqueda que los llevaría más allá de las fronteras conocidas de la Tierra. La tripulación, ataviada con trajes espaciales y equipados con dispositivos avanzados, cruzó el umbral de la puerta estelar. De repente, se encontraron en un paisaje alienígena, un mundo distinto con cielos inexplorados y horizontes desconocidos. La gravedad, el aire y la luz eran diferentes, recordándoles que estaban a merced de los misterios del espacio. Luna, a través de los comunicadores, les indicó que debían seguir un rastro de señales cósmicas que conducirían al arca. La búsqueda no sería fácil. Los creadores, en su sabiduría, habían escondido la nave en un rincón remoto de la galaxia, protegiéndola de los destructores pero también desafiando a aquellos que buscaban encontrarla. A medida que el equipo exploraba planetas desconocidos, se enfrentaron a una serie de desafíos. Fenómenos naturales alienígenas, criaturas extraterrestres y ruinas de civilizaciones olvidadas se interponían en su camino. La tecnología avanzada de la base lunar y la astucia científica del equipo se convirtieron en sus mejores aliados para superar estos obstáculos.
Sin embargo, la búsqueda también los llevó a enfrentarse a obstáculos artificiales. Una antigua inteligencia de defensa dejada por los creadores para proteger el arca se activó, poniendo a prueba la habilidad y la determinación del equipo. Enfrentaron pruebas de ingenio, batallas con guardianes mecanizados y desafíos de lógica cósmica que solo aquellos destinados a encontrar el arca podrían superar. Cada planeta explorado, cada desafío superado, acercaba al equipo un paso más al arca. La esperanza y la urgencia se entrelazaban en la travesía cósmica, mientras la tripulación se enfrentaba a la magnitud de su misión y a la inminencia de la amenaza de los destructores. La tensión flotaba en el aire mientras la tripulación continuaba su búsqueda a través de la puerta estelar. La camaradería entre los exploradores se fortalecía con cada desafío superado, pero la sombra de la traición se cernía sobre ellos como una tormenta cósmica inminente. En medio de la exploración de un planeta desconocido, el equipo comenzó a notar signos de interferencia en sus comunicadores y en los sistemas de la nave. Las señales de advertencia destellaban en las consolas, indicando una intrusión tecnológica que solo podía provenir de dentro de la propia tripulación. El Dr. Daniel Vega, líder de la expedición, comenzó a sospechar de la posibilidad de un traidor entre ellos. La incertidumbre y la paranoia crecían a medida que el equipo enfrentaba peligros en el planeta alienígena, sin saber que la amenaza estaba entre ellos. En una pausa para recuperar fuerzas en un enclave alienígena, se reveló la verdad. El ingeniero de sistemas, el teniente Renata Silva, que había sido parte fundamental del equipo desde el inicio, emergió como el traidor. Su rostro mostraba un rictus de desafío mientras admitía su lealtad a una organización secreta que buscaba apoderarse de la base lunar y de los secretos de los creadores. Renata, motivada por ambiciones personales y la promesa de riqueza y poder, confesó haber saboteado la puerta estelar. Con un simple gesto de su mano, activó un dispositivo que dejó la puerta estelar inoperable. El equipo, atrapado en un planeta hostil y lejos de la base lunar, se enfrentaba a una situación cada vez más desesperada. Mientras el equipo lidiaba con la traición, Renata se comunicaba con sus contactos en la organización secreta. Informó de la ubicación del equipo y de la base lunar, desencadenando una respuesta inmediata. Una nave espacial enigmática, marcada con insignias desconocidas, descendió desde el cielo estrellado. La tripulación, ahora dividida entre el asombro y la furia, se veía amenazada por dos frentes. Por un lado, enfrentaban los peligros del planeta alienígena sin la posibilidad de regresar a la base. Por otro, la nave de la organización secreta se acercaba rápidamente, llevando consigo no solo la amenaza de captura, sino también la posibilidad de destruir la base lunar y los secretos que albergaba. La traición de Renata dejó al equipo en un planeta alienígena hostil, sin acceso a la puerta estelar que les permitiría regresar a la base lunar. La situación parecía sombría, pero la tenacidad de los exploradores no se quebró ante la adversidad. Mientras buscaban una solución en el terreno desconocido, el ingenio científico y la colaboración se convirtieron en sus mejores aliados. Después de días de ingeniería improvisada y estrategias astutas para sobrevivir en el planeta, la tripulación logró restaurar parcialmente la funcionalidad de la puerta estelar. Fue un esfuerzo colectivo, una muestra de resiliencia ante la traición que los había dejado atrapados. Con la puerta estelar operativa, el equipo se comunicó con la NASA, explicando la situación crítica en la que se encontraban. La agencia espacial, reconociendo la urgencia de la situación y la importancia de la misión, movilizó una nave de rescate. La tripulación, agradecida por la rápida respuesta, se preparó para el rescate que les devolvería a la base lunar. La nave de rescate descendió en el planeta alienígena, recogiendo al equipo y llevándolos de vuelta a casa. La mezcla de emociones, desde la alegría del reencuentro con la tecnología terrestre hasta la tensión persistente por la traición, se reflejaba en los rostros de los exploradores. De vuelta en la base lunar, la situación se volvió aún más tensa. Luna, en su papel de guía y custodia de los secretos, compartió información crucial.
Había detectado las comunicaciones de Renata con la organización secreta y rastreado sus movimientos en la base. La confrontación era inevitable. El equipo, respaldado por la NASA y consciente de la amenaza que representaba Renata, se enfrentó a la traidora y a los agentes de la organización. En los corredores iluminados de la base lunar, se desató una intensa batalla, un enfrentamiento entre lealtades divididas y el deseo de proteger los secretos de los creadores. Las habilidades científicas y las tácticas de combate se fusionaron en una lucha que resonaba en las paredes de la base lunar. Renata, motivada por sus oscuros propósitos, demostró ser una adversaria formidable, pero la tripulación estaba decidida a proteger la base y los secretos que albergaba. Después de una batalla épica, el equipo emergió victorioso. Renata fue capturada, y los agentes de la organización secreta fueron derrotados. La base lunar, aunque marcada por el conflicto, permanecía bajo el control de los exploradores. La traición había sido enfrentada y superada, pero la amenaza de los destructores persistía. Con la base segura, Luna compartió la noticia que cambiaría el rumbo de la misión. Había encontrado el Arca, la nave que contenía el ADN de todas las especies creadas por los creadores. Estaba en el último planeta al que viajaron antes de la traición de Renata. Con la amenaza de la traición superada y la base lunar segura, el equipo se preparó para la fase final de su misión. Luna, la guía en este viaje cósmico, señaló el camino de regreso al último planeta visitado antes de los eventos desencadenados por la traición de Renata. La nave se desplazó a través de la puerta estelar, regresando al planeta donde yacía el Arca. La tripulación, ahora más unida que nunca, descendió en la superficie del mundo alienígena, listos para activar la nave que contenía la esencia de la vida. En un enclave especial señalado por Luna, el Arca aguardaba. La nave espacial, un monumento a la tecnología avanzada de los creadores, parecía pulsar con una energía cósmica. La tripulación, con solemnidad y esperanza, procedió a activar la nave que contenía el ADN de todas las especies creadas en la galaxia. El Arca, respondiendo a la activación, desplegó un espectáculo de luces y energía. Una pantalla holográfica emergió, mostrando un mundo nuevo y prístino, lleno de vida y belleza. Luna, con su voz calmada, explicó que este era el destino que los creadores habían reservado para aquellos destinados a activar el Arca. El equipo, asombrado por la visión de un nuevo mundo esperándolos, se llenó de emoción y gratitud. El Arca ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, de construir un hogar en un rincón lejano de la galaxia, libre de las sombras de los destructores. Luna, revelándose como más que una inteligencia artificial, expresó su deseo de acompañar al equipo en su nueva aventura. Había sido testigo de la historia cósmica, guardiana de los secretos de los creadores, y ahora se convertiría en compañera de los exploradores en su viaje hacia el destino predestinado. La tripulación, despidiéndose de la Tierra y de la base lunar que había sido testigo de su odisea, abordó el Arca. La nave se elevó lentamente desde la superficie del planeta, cruzando la atmósfera y adentrándose en el espacio estelar. La Tierra se desvaneció en la distancia, y el equipo se embarcó en una nueva fase de su existencia, con el Arca como su nave y la galaxia como su vasto hogar. Con la tripulación, guiada por Luna, rumbo a su destino en el Arca, listos para escribir un nuevo capítulo en la historia de la vida en la galaxia. Con el ADN de todas las especies a bordo, llevaban consigo la responsabilidad de preservar y cultivar la diversidad cósmica, enfrentándose al futuro con esperanza y determinación.